Bienvenido o bienvenida al manifiesto a la deriva. Lo contaba en el primer episodio que me siento orgulloso de decirlo, que soy un perfil bastante generalista. Y últimamente hay una conversación alrededor de esta figura versus la figura más especialista que me apetecía traer aquí. Para los que acabáis de llegar, esto es Manifiesto a la Deriva, una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar desde el diseño, el negocio y la cultura cómo se construyen hoy empresas con sentido. Y quería explorar ese redescubrimiento, por así decir, del perfil generalista, porque últimamente lo veo reflejado en publicaciones tipo Is Nice That o en el blog de Figma. Y en una de ellas, en el blog de Figma, Carly Ayres, que es una persona que se define como hacedora de un poco de todo, que me parece fantástico su definición, eh, lanza una idea que me parece clave. En un mundo donde la IA ejecuta tareas especializadas con enorme precisión, lo más valioso sigue siendo conectar puntos entre disciplinas. Y ese conectar puntos entre disciplinas me resonaba bastante con mi propia experiencia, con cómo entiendo yo la formación y con cómo entiendo yo luego aplicarlo a tu trabajo. Y de alguna manera lo quería sacar aquí al manifiesto, ¿no? La primera idea es que el generalista no sustituye al especialista. Y esto es una cosa muy obvia, pero siempre que hablo de este tipo de perfiles, del generalista versus el especialista, hago como esta especie de disclaimer en el cual eso, no estoy diciendo que los especialistas no sean necesarios, al contrario, o sea, todo buen equipo necesita profundidad, pero el generalista no viene a reemplazar eso, no viene a reemplazar esa profundidad del especialista, sino que viene a dar contexto, a entender cuándo aplicar cada cosa y por qué. El valor no está en saber un poco de todo sin criterio, y de eso hablaremos más adelante, sino en saber leer el contexto y decidir qué necesita cada situación. De alguna manera, ese perfil generalista es como la puerta de entrada a esa lectura del contexto y complementar, ¿no?, al especialista. En segundo lugar, el problema de los generalistas en estructuras grandes me parece que es un drama en cómo entendemos qué tipo de personas tienen que entrar en nuestras estructuras y, y qué tipo de cosas les pedimos, ¿no? Y me parece que esto es uno de los dramas un poco modernos, ¿no? De qué tipo de personas están entrando en las empresas, ¿no? O qué perfiles estamos queriendo entrar, ¿no? No lo sé, no sé si me estoy explicando, pero va como de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque por un lado estamos con formaciones súper especializadas, en las cuales quizá en las empresas no aparecen esas especializaciones o los problemas no se pueden resolver de forma tan especializada, sino que son más complejos, ¿no? Y el tipo de formación que a veces damos quizá no puede solucionar esos problemas, ¿no? Pero bueno, sobre todo, aquí lo decía en realidad porque en grandes empresas los roles están como muy definidos, las tareas están muy definidas, los procesos necesitan especialmente control y decir ese perfil generalista, ¿no? El hago un poco de todo, ¿no? De alguna manera, suele generar sobre todo desconfianza, ¿no? No encaja en organigramas súper rígidos y sobre todo que no se puede medir muy fácil, ¿no? Pero en cambio en startups y negocios sin esas estructuras tan rígidas, mi entorno natural sobre todo, yo creo, ocurre de alguna manera lo contrario. Ahí el perfil generalista sí que florece y sí que tiene sentido de alguna manera más amplia, porque entiende mejor los problemas reales, detecta esas conexiones que no ven y aplica su conocimiento más generalista y propone esas soluciones más coherentes con el conjunto y no solo con el departamento en concreto, ¿no? En tercer lugar, ser generalista no va de acumular herramientas, y aquí hago confesión, ¿no? Yo soy el primero que abro, compro, pruebo todo lo que sale de IAs, herramientas y cosas, pero ser generalista no va de eso. Ser generalista no es coleccionar software ni saber usar esas 20 herramientas, y aunque lo hagan los generalistas, porque de alguna manera son su forma de resolver problemas, pero ser generalista va de construir fundamentos que te permitan entender el contexto, conectar personas y tomar mejores decisiones. Entonces, por eso digo que no quita que no haya curiosidad, apertura y
y aprendizaje como constante, porque eso implica pues salir de tu zona de confort, probar cosas que no dominas del todo y aceptar cierta incomodidad que me parece que como concepto es interesante. No estar muy cómodo en lo que haces de alguna manera, me refiero sobre el futuro y sobre cuestionarte, ¿no? Lo que hacemos. Y tengo una slide que uso mucho para explicarme a mí mismo esto, ¿no? Y mostrar cómo unas cosas me han llevado a otras, ¿no? Del desarrollo no code al diseño digital, pasando por la tipografía, estrategia, visualización de datos. En su momento parecían cosas laterales, ¿no? Casi desconectadas unas de otras. Algunas quizá más obvias, más conectadas que otras, pero sí que forman un todo que me da perspectiva y me ayuda a afrontar mi trabajo y de alguna manera todo esto es mi mirada y es la mirada con la que yo hago las cosas, ¿no? Que me parece como importante. Bueno, en cuarto lugar, la IA ejecuta, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos, no? Hay mucha incertidumbre y no podemos caer en el pesimismo colectivo o tampoco ponernos unas anteojeras como los caballos para que solo veamos lo que tenemos delante, porque la IA la tenemos que llevar a nuestro terreno y la IA puede hacer tareas especializadas de forma impresionante, y aquí hablo pues de desarrollo, pero también de prototipado, investigación, análisis de datos. Pero hay algo que no hace, que es que no tiene criterio ni sabe qué vale la pena construir, ¿no? Tampoco conecta esas disciplinas que hablamos al principio de tu historia, en realidad, de esas disciplinas y esas historias que tú has tenido, ¿no? Ahí es donde entra el perfil generalista, donde con tu conocimiento generalista y la IA, de alguna manera, multiplica esas opciones de desarrollo y de construcción de valor, ¿no? Y en quinto lugar, quería hablar sobre un poco lo que comentamos al principio, del mercado, no sé si lo está entendiendo, sí que veo algún atisbo de perfiles un poco más híbridos, ¿no? Hablo pues de un diseñador ingeniero o perfiles de operaciones más generalista, perfiles un poco multifacéticos, híbridos, en el cual esas intersecciones de conocimiento generan valor, ¿no? Y esto apunta a algo más amplio que lo comentamos la semana pasada con la conversación de Brian Collins, ¿no? Y que porque de alguna manera esas intersecciones, ahí hay algo que es interesante o que puede generar más valor, ¿no? Aquí yo digo que la creatividad nace en esas intersecciones, ¿no? No sé, me parecía interesante. Brian Collins lo decía con la parte de que los financieros también diseñaban y cómo estaban ellos integrando perfiles no muy obvios en las consultoras creativas para generar valor, ¿no? Me parece como muy interesante y lo volvía otra vez, ¿no? En plan, que quizá no son los oficios tan herméticos como los hemos entendido hasta ahora y de ahí también seguramente las formaciones hayan que cambiarlas, ¿no? Y haya que haber formaciones más híbridas, ¿no? Porque al final todo esto va de construir una mirada y una mirada amplia, ¿no? Y por eso el manifiesto no va de herramientas o de metodologías, va de ese aprender a mirar un poco de forma distinta para construir empresas con sentido, ¿no? En un mundo que cambia rápido y donde la tecnología multiplica las opciones, seguimos siendo relevantes por esas tres cosas, ¿no? De alguna manera, nuestro criterio, nuestra capacidad de conectar los puntos y esa disposición a aprender constantemente, ¿no? Me parece que ahí tenemos bastante que decir, ese perfil generalista. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos el próximo domingo.